estamos de regreso en Conexión Global Prime con el análisis de todos los miércoles con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás primero? Muy bien, Alicia, muy bien. Y siguiendo todo este momento tan complicado con el gobierno de Trump, que digamos, hay cosas que, digamos, todo este incidente en Minneapolis ha acaparado la noticia, pero hay otros elementos que no son tan visibles y que son igualmente importantes, quizás no tan dramáticos, pero quería que conversáramos un poco del tema de las remesas, que son los dineros que envían los latinoamericanos, latinos como les dicen en Estados Unidos, a sus familias en sus países de origen. Y que es una masa enorme de dinero. Estamos hablando, imagínate, de 160.000 millones de dólares. 160.000 millones de dólares que latinos que trabajan, que se han radicado, algunos en una situación absolutamente legal como residentes, y que siguen mandando, pese a tener, bueno, digamos, han conseguido la residencia, pero siguen manteniendo a seres queridos en sus países de origen, contribuyendo a proyectos familiares, y también están aquellos que están en situación irregular, que viajaron con el propósito explícito a Estados Unidos de trabajar allí un par de años, en fin, juntar una platita. Y esto es muy común en muchos países latinoamericanos, especialmente en Guatemala, El Salvador. Hay un barrio entero en Washington, yo lo he visitado, lleno de salvadoreños, por supuesto mexicanos, ni hablar. México es por lejos el país con mayor presencia de nacionales mexicanos en Estados Unidos, país fronterizo, cruzan y van por un periodo y, dado los buenos ingresos en Estados Unidos, incluso para aquellos que están en condiciones de ilegalidad y los sueldos o los pagos son bastante menores a lo que podrían obtener, digamos, si estuvieran en una situación legalizada, de todas maneras es más de lo que ganan en su país de origen, en México, en Guatemala, y por supuesto van a juntar estos dinerillos allá, y lo que ha planteado, se han comenzado a plantear una serie de cortapisas. Bueno, la más importante es el ICE y la patrulla fronteriza, por eso se producen estos incidentes en que han habido muertos, que salen a patrullar y a controlar distintos sectores de la ciudad o fábricas que han llegado a determinadas plantas y aparecen los agentes. Bueno, y uno ha visto imágenes de gente huyendo despavorida, tratando de escapar de las manos de estos agentes. Son operaciones muy intimidantes. Bueno, y se dice ahora que hay muchos latinos, los que están en condiciones ilegales, digamos, que no han regularizado sus papeles, que tienen miedo de salir, que no salen a la calle y que por lo tanto trabajan en condiciones muy dificultosas porque no quieren exponerse y tienen miedo de que o los capturen en su lugar de trabajo. Les ha costado a muchos un mundo ingresar a Estados Unidos, han tomado riesgo, cruzar la frontera no es fácil, algunos han chapaleado a través del Río Grande, por ponerlo en términos metafóricos, y han tenido que cruzar el muro famoso que se ha construido, han tenido que pagar a estos individuos que los denominan coyotes, que son los que los, digamos, reciben en la frontera, los ayudan a cruzar y después los internan en Estados Unidos. En fin, han gastado muchas veces todos sus ahorros en llegar a Estados Unidos, y por lo tanto esta política de persecución o de extremo control de los inmigrantes, y en particular de los latinos, va a tener una repercusión muy fuerte en la economía de varios países latinoamericanos. Y es contraproducente porque, de hecho, Donald Trump, hay que decirlo, una de las razones por las que llegó, ganó las elecciones, fue su promesa por terminar con la migración ilegal. También había descontento respecto de lo que hizo Joe Biden en la frontera sur. Pero claramente esto ya está afectando a la economía, no solo por las remesas, también por la fuerza de trabajo que representan los migrantes en Estados Unidos. Eso no es menor. Y claro, la economía es algo importante para el voto de los estadounidenses que tienen que ir a las urnas el próximo mes de noviembre. Bueno, depende de los estados y depende de los rubros, ¿no? Y muchos, el rubro quizás más importante es la agricultura y la construcción. Allí donde los latinos
se insertan mayoritariamente y allí se podría sentir, sobre todo en la agricultura, se podría sentir en los precios, porque naturalmente si tienen que contratar a trabajadores estadounidenses, los valores son otros. Y eso tiene una repercusión directa en la economía, como tú apuntas. Y por el otro lado tienes la situación generalizada de incertidumbre que también afecta, por lo menos hasta esta parte. Trump ha cumplido con una de sus promesas. Dijo, yo voy a cerrar la frontera. Y toda la idea del muro estaba enfocada en que no entrara más gente. Porque la actitud de la mayoría según las encuestas, de muchos estadounidenses sobre la inmigración no están tan en contra de la inmigración. Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes de Europa y de América Latina y asiáticos hay muchos, y se han incorporado en general bastante bien. Hay una enorme inmigración italiana de distintos lugares, pero el problema es que se los ha demonizado a los latinos y bueno, Trump ha dicho son drogadictos, son asesinos, son violadores y digamos, si uno mira las estadísticas, eso no corresponde en absoluto a la verdad. O sea, si uno ve el volumen total de criminalidad y lo distribuye, bueno, esto ocurre en todo el mundo, ¿eh? O sea, también en Chile, si uno comienza a ver las cifras de criminalidad, muchas veces se enfatiza el rol de extranjeros, pero no hay que subestimar la iniciativa propia de los nacionales. En Estados Unidos no hay falta de, digamos, personas que transgreden la ley. De manera que, me refiero a estadounidenses propiamente tal, de manera que esta idea de que los inmigrantes son mayoritariamente o en gran proporción una amenaza para la seguridad del país, yo creo que es absolutamente falso. Ciertamente es un problema social, y eso lo es en muchos países, pero digamos, el aporte que hacen los inmigrantes en la agricultura, en la construcción y en distintos rubros es enorme. Y Estados Unidos no podría operar, y hay muchos estudios en Estados Unidos, no podrían operar sin esa inmigración. Y algo de eso también se comienza a ver en Chile, que el rol de inmigrantes en ciertos rubros pasa a ser muy importante. De manera que hay que discriminar en esto, pero el país más afectado, por lejos, es México. Eso te iba a preguntar, porque claro, la disminución del envío de remesas no solo afecta la economía estadounidense, sino principalmente la economía de los países de donde vienen estos extranjeros que van hacia Estados Unidos. Bueno, imagínate que en México las remesas son el ingreso, uno de los ingresos más importantes. Es más importante que las exportaciones de petróleo mexicana. Es decir, en México son 65 mil millones de dólares que ingresan de mexicanos residentes en Estados Unidos. Cuando digo residentes, algunos ya tienen la nacionalidad, otros están en tránsito, hay distintos estatus, digamos, en Estados Unidos, pero en la ilegalidad se calculaban varios millones que no tienen papeles y bueno, que están en una situación de alta vulnerabilidad. Pero para México es una inyección a la vena lo que esta gente aporta, porque hay un elemento que es muy importante, Alicia. Estos dineros no van al Estado mexicano, no van al aparato de Estado. Estos van directamente a sus familias, a sus casas, y con eso se paga la educación, en muchos casos, de sus parientes. A veces es para ayudar a la mantención de abuelos, de personas mayores, la construcción, el mejoramiento de una casa, levantar pequeños comercios. Es decir, esto tiene un efecto multiplicador en la sociedad mexicana extraordinario. De manera que si tú comienzas a cortar esta arteria de recursos, bueno, vas a crear una situación muy compleja. Mucho más compleja aún que en México, que es un país con distintos, varios recursos. Guatemala es totalmente dependiente. El Salvador. De manera que esto en Centroamérica en general y en el Caribe, los porcentajes que aportan las remesas son muy, pero muy significativos. De manera que este es un lado bastante invisible de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Y bueno, hay muchos estudios que señalan que este
flujo de inmigrantes es necesario para la economía estadounidense y que se han resentido ciertos sectores, por ejemplo, en sectores de agricultores, que están echando de menos la presencia de estos trabajadores, que es lo que llamaríamos aquí los temporeros, o sea, que vienen por ciertas temporadas, entran y salen de Estados Unidos, no necesariamente la gente se queda ahí en forma permanente, pero si tú tienes un cierre tan estricto de la frontera, ese flujo, digamos, con permisos, que a lo mejor los exceden en semanas o meses, va a tener una repercusión también en Estados Unidos. Uno de los elementos interesantes es, por ejemplo, el reclutamiento de latinos en el ejército de los Estados Unidos, que ha sido enorme, enorme, y en parte porque si tú te enrolas, automáticamente ganas el derecho a la naturalización, es decir, después de servir ciertos años en el ejército, te permiten adquirir la nacionalidad estadounidense. De manera que, digamos, dado el porcentaje, que es uno de los más altos dentro de las minorías en Estados Unidos de latinos en el ejército, esto va a repercutir en todos los ámbitos. En los hospitales, por ejemplo, el número de enfermeros, enfermeras latinos en muchos estados norteamericanos, si no es mayoritario, es muy, pero muy gravitante. Ahora, es lamentable también, y con esto se nos acaba el tiempo, pero es lamentable que si bien el tema migratorio es básicamente lo que sostiene lo que está pasando con las ofensivas migratorias en Estados Unidos, que la molestia de los manifestantes o el problema que se está generando para Donald Trump no tiene que ver con la detención de migrantes, sino más bien la forma en cómo están actuando los agentes y que hayan asesinado a 2 ciudadanos estadounidenses. Me refiero a que lamentablemente el tema de los migrantes no es el problema ahora para Donald Trump, sino la molestia de los mismos estadounidenses. Bueno, claro, en cierta forma Trump se saltó varias líneas rojas y, digamos, asesinar a un ciudadano que está observando una manifestación en forma pacífica y que vengan una serie de gente, bueno, como lo hemos visto en las imágenes, es algo inaceptable y es el segundo caso de personas manifiestamente inocentes. Pero también hay una sensación fuerte de simpatía hacia los inmigrantes. Finalmente los inmigrantes son parte de las comunidades y, digamos, son tus vecinos y es gente con la que tú te topas, llevas a tu hijo a la escuela y la señora que está cocinando es una inmigrante latinoamericana, la persona del aseo y así sucesivamente. Hay, digamos, personas que trabajan en los hogares. Bueno, tú tienes una relación, entonces inevitablemente hay un vínculo de humanidad y que de pronto tú veas a esta gente aterrada y que en el país en que, digamos, en un país democrático, en que la gente está acostumbrada a la libertad, en que no habían visto policías encapuchados, sin ninguna forma de identificación, armados hasta los dientes y generando verdaderas ratoneras, redadas para capturar. Esto, por supuesto, que hiere la sensibilidad de un pueblo que tiene una vocación humanista. Es decir, Estados Unidos y los estadounidenses lo recalcan permanentemente, tienen su constitución y tienen valores de los cuales se enorgullecen y con razón, de libertad, de respeto. Y bueno, cuando esto se empieza a vulnerar en forma bastante generalizada en las calles por parte de la autoridad, en forma deliberada, bueno, por supuesto vemos la reacción que estamos observando en estos momentos. Raúl Sor, muchas gracias por este interesante análisis. Y te deseamos unas felices vacaciones, porque Raúl se da de vacaciones en febrero. Así es. Te vamos a echar de menos. Chao. Nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime, por supuesto atentos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con estas manifestaciones de los ciudadanos estadounidenses y las redadas migratorias que, a pesar de la molestia de los estadounidenses, siguen ocurriendo actualmente. Ya pueden ver este capítulo también en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien y muy buenas noches.